Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Estamos en el atardecer de este santo día, sábado del Señor, 17 de enero. Estamos por despedirlo después de haber estado gozado, escudriñando la palabra de Dios, cantando alabanzas, estando como una familia dentro de la iglesia y con nuestro Dios. Estamos diciéndole que ya termina y que se inicia una nueva semana para volvernos a reencontrar el próximo sábado en este mismo lugar. Y durante la semana, escuchando la voz del Señor a través del estudio de su palabra y compartiendo con los demás del amor que Él ha colocado en nuestra vida. Estamos por iniciar la lección número 4, la cual nos llama a la unidad mediante la humildad. Ese es el título para esta semana: unidad mediante la humildad. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, amado Señor, aquí estamos agradecidos por este nuevo día que nos da de vida, en la cual hemos pasado en armonía con usted. Gracias porque nos muestra y nos da su perdón para que vivamos tan cerca de usted. Suplicamos sabiduría para el estudio de la lección de esta nueva semana, del día a día que estudiaremos y nos alimentaremos para que nuestra naturaleza espiritual esté fortalecida. Danos sabiduría, Señor. Lo suplicamos en el único que hay mérito, en nuestro Señor Jesús. Amén. Humildad mediante la unidad, mediante la humildad. La humildad es una virtud en la vida del cristiano. Es una virtud, es un regalo del cielo que Dios quiere darnos a todos y a cada uno de nosotros, para de esa manera su iglesia alumbre hacia el mundo y vean a través de nosotros el amor de Dios, el amor de Cristo, el amor del Espíritu Santo. Pero ¿cómo puede haber unidad? Primeramente, debo de tener unidad con mi Señor Jesucristo, porque Él es quien nos une con el cielo y nos une con nuestro semejante. Debo entonces
amarle, conocerle, servirle. Y entonces vendrá a ser parte de mí la mansedumbre y la humildad. Pero ¿qué sucede en nuestros corazones, en nuestra naturaleza? Porque hay un enemigo que quiere sembrar cizaña y aprovecha del yo para que el yo defienda mi naturaleza. Pone en mí envidias, celos, orgullos. Todo eso lo coloca para que hayan contiendas. Y eso ocasione en mí desunión, enojos, sospechas. Pero el Señor nos dice que depongamos el yo. Porque el de poner el yo, el enemigo no podrá poner esa cizaña, porque el yo estará muerto. El apóstol Pablo, por eso él pudo decir: yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Él fue apedreado con látigo, con vara, piedras por su mismo pueblo, pero él se gastó para llevar el mensaje a los suyos, y de los suyos recibía todas esas cosas, pero él siguió amándoles y guiándolos hasta Jesús a los que quisieron. El versículo de memoria nos dice: completen mi gozo. Es la carta que él les envía a los hermanos de Colosas y a los hermanos en este caso, de Filipos. Les dice: completen mi gozo. Tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿A qué los está llamando él? A la unidad. O sea, si ellos tienen el gozo que siente Pablo, para ellos la vida cristiana no será una carga, no será difícil, sino que será una vida de gozo, de alegría, de felicidad, armonía, y eso traerá unidad. Por eso dice: tengan el mismo sentir que tengo yo. Tengan ese mismo sentir en Cristo, porque Él es el que nos une. Tengan el mismo amor que hay en Él, porque Pablo nos llama y nos lleva a que miremos en Cristo nuestro ejemplo, y de esa manera estaremos unánimes. Habremos perdonado a aquel que nos ofendió. Estaremos
en ese mismo sentir. Y dice, sintiendo una misma cosa. Mire lo que también qué más cosas vamos a estar estudiando aquí en Filipenses, capítulo 2, del versículo 1 al 4. Allí nos muestra que para que la unidad sea una realidad en la iglesia y en mí, porque yo soy la iglesia, soy parte de ese grupo, no solo es necesario evitar la rivalidad y el egoísmo que socavan la armonía, sino también practicar las virtudes cristianas esenciales para fomentar la unidad. Dice, debo de practicar las virtudes cristianas. Y entre esas virtudes cristianas está el perdón. Perdonar es parte del amor. Olvidar. Un ambiente armonioso se caracteriza por la consolación, el amor, la comunión, el afecto, la misericordia. Esas son las cosas que deben de haber en mí. En un ambiente como ese, las personas tienen el mismo sentir, se aman y trabajan unánimes. A eso nos está llamando la lección para esta semana. Filipenses capítulo 2, del 1 al 4, inicia una sección en la que Pablo analiza el ejemplo de humildad de Cristo para la vida cristiana. Jesús es nuestro modelo supremo. Tenemos que fijar nuestra vista en Él, nuestra voluntad en Él, para que de esa manera hagamos nosotros. El Señor Jesús es nuestro modelo supremo de sumisión a Dios, de amor a Él y de unión con Él. Por eso Él pudo decir, mi Padre y yo, uno somos. Había unidad. Y a eso nos llama, a cada uno de nosotros. Así como Él con su Padre había unidad, así espera que cada uno de nosotros con el Señor Jesús tengamos esa misma unidad, porque la lección durante esta semana nos va a enseñar 3 temas principales. Número 1, vivir en unidad y mostrar amor mutuo son responsabilidades cristianas fundamentales y parte del comportamiento que se espera de todo seguidor de Jesús. Ese es uno de los temas para esta semana. Número 2. Como cristianos, estamos llamados a cultivar una manera de pensar semejante a la de Cristo. Y el apóstol Pablo desarrolla lo que eso implica. Y número 3, nuestras mentes finitas son incapaces de comprender plenamente la infinita condescendencia de Cristo al hacerse humano. Esa condescendencia
es un misterio insondable. Pero Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa para aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Él es nuestro ejemplo. Por eso nos dice aquí la introducción: en la unión reside la fuerza. Pero conocer esa verdad no es lo mismo que ponerla en práctica. ¿Cuántos de nosotros tenemos un conocimiento teórico de la unión, de la unidad? Pero si no la practicamos, llegamos a ser instrumentos del enemigo para causar desunión. Todos fracasamos a veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos por promover la unidad, porque fracasamos. Porque hacemos las cosas porque hay celos, envidias, orgullo y otras cosas más. No tenemos nuestra conexión completa con el Señor Jesús. Por eso dice, no es lo mismo que socavarla deliberadamente. Hay veces que no está en nosotros querer causar desunión, pero porque nos falta esa comunión con el Señor Jesús, sin querer queriendo, como dice, llegamos a decir algunas frases, a pensar algo que no es correcto y causamos desunión. No es de extrañar, pues, dice la lección, que al avanzar en su carta a los filipenses, Pablo desea que estén unánimes, sintiendo una misma cosa, viviendo unidos con Cristo. Podremos vivir unidos como hermanos en la iglesia. Practicaremos un mismo sentir, una misma cosa. ¿De dónde viene la desunión? Cuando Dios en el universo puso la unidad, pero la desunión vino de un ángel que quiso ser más de lo que se le había permitido, y él puso en muchas mentes su sentir, y le aceptaron, y por eso una tercera parte de los ángeles del cielo fueron separados de ese grupo que había estado unido en la eternidad. Por eso dice, el origen de la desunión en el universo tuvo origen en el orgullo
y la sed de poder de un solo ángel en el cielo. Y eso mismo es lo que causa ahora en muchos de nosotros la desunión, el orgullo, la sed de poder, la sed de riqueza. Y por eso sigue diciendo, este sentimiento se extendió rápidamente, incluso en un entorno perfecto, allá en el cielo. Pero como dice, no prevalecieron, fueron sacados de allá del cielo y llegaron hasta aquí a la tierra, porque el ser humano les abrió la puerta. Pero no será para siempre, porque el Hijo del Hombre vino para deshacer las obras del diablo. Por eso nos sigue diciendo allí, esta semana examinaremos el fundamento bíblico de la unidad en la iglesia, en ti y en mí. ¿Anhelamos la unidad? Pues no lo esperemos sentados. Necesitamos actuar unidos con Cristo, unidos con el Espíritu Santo, y ello traerá en nosotros una transformación de nuestro carácter. Ya no habrá ese carácter donde el yo gobierne, sino que habrá un carácter manso y humilde, porque estaremos reflejando el carácter de aquel a quien amamos y servimos, nuestro Señor Jesús. ¿Por qué esta lección? Me puse a pensar, ¿por qué estas lecciones? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo a través de ellas? Primero, llamándonos a que reconozcamos nuestra deficiencia. Luego, Él nos está alertando de lo que el enemigo ha tratado y que hoy con sofisticadas armas está haciendo que muchos de nosotros seamos elementos de desunión, porque divide y vencerás, y Él quiere vencernos. Él quiere destruir la iglesia. Por eso el Señor nos está alertando, que nos dice, cuidado, esto está viniendo, no seamos partícipes de ello, sino que mantengamos nuestra unidad con Cristo, escudriñando su palabra, compartiendo con nuestro prójimo el amor que decimos tener a Jesús. Y de esa manera, el enemigo no podrá causarnos daño a nuestra fe, a nuestra relación con Dios. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía para este día, para la introducción. Insto a nuestros hermanos a dejar de criticar
y de hablar mal, y a acudir a Dios en ferviente oración pidiéndole que ayude a los que se equivocan. Únanse unos con otros y con Cristo. Estudien el capítulo 17 de Juan y aprendan cómo orar y cómo vivir la oración de Cristo. Él es el Consolador. Él morará en sus corazones haciendo que su gozo sea cumplido. Sus palabras serán para ellos como el pan de vida, y con la fuerza así obtenida serán capacitados para desarrollar caracteres que serán una honra para Dios. Un perfecto compañerismo cristiano existirá entre ellos. Se verá en sus vidas el fruto que siempre aparece como resultado de la obediencia a la verdad. Hagamos de la oración de Cristo la regla de nuestra vida, a fin de que podamos formar caracteres que revelen al mundo el poder de la gracia de Dios. Ha de haber menos charla acerca de pequeñas diferencias y un estudio más diligente de lo que la oración de Cristo significa para quienes creen en su nombre. Hemos de orar por la unión y entonces vivir de tal manera que Dios pueda responder nuestras oraciones. Es la perfecta unidad, una unidad tan estrecha como la unión que existe entre el Padre y el Hijo, lo que dará éxito a los esfuerzos de los obreros de Dios. La completa unión con Cristo y unos con otros es absolutamente necesaria para la perfección de los creyentes. La presencia de Cristo por la fe en los corazones de sus creyentes es su poder, su vida. Produce unión con Cristo. Tú en mí, la unión con Dios por medio de Cristo hace perfecta a la iglesia. A quien busque servir a los demás con abnegación y sacrificio, le serán dados los atributos de carácter que lo recomendarán ante Dios y desarrollará sabiduría, verdadera paciencia, clemencia, bondad, compasión. Esto le da un lugar privilegiado en el reino de Dios. Nada puede perfeccionar la perfecta unidad en la iglesia sino el espíritu de una paciencia semejante a la de Cristo. Satanás puede sembrar discordia. Solo Cristo puede armonizar los elementos discordantes. Cuando como obreros individuales de la iglesia amamos a Dios por sobre todo y al prójimo como a uno mismo, entonces no habrá trabajosos esfuerzos para unirnos. Habrá una unidad en Cristo. Los oídos estarán cerrados a los informes y nadie hará reproches contra su vecino. Los miembros de la iglesia apreciarán el amor y la unidad y serán como una gran familia. Entonces, portaremos ante el mundo las credenciales que darán testimonio de que Dios ha enviado a su Hijo al mundo. Cristo dijo: en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos con nosotros. Esto se encuentra en la matutina Reflejemos a Jesús, 5 de julio, página 192. Así que, mis queridos hermanos, preparemos nuestras mentes para el escudriñamiento de estas lecciones diarias. Dediquemos tiempo de calidad diaria a escuchar la voz de Dios.
y de esa manera mantendremos la unidad con Dios, con su iglesia y los unos con nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.